Ya Henry lo dijo, vamos a comenzar. Quiero hacer una pregunta. Henry González, para el que no lo conoce, Giovanni Rivas, él es evangelista. Yo quiero preguntarle, sabemos que se está haciendo mucha labor en el mundo, misioneros, evangelistas, tanto en sus comunidades como en sus países. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿cómo tú ves el evangelismo ahora mismo en Puerto Rico? Sabemos lo que hacemos nosotros, lo que hace nuestra iglesia, pero realmente, ¿cómo lo ves a nivel de país? ¿Piensas que podemos esforzarnos más? Las herramientas que estamos utilizando, ¿y cómo lo ves? ¿Qué tú crees que podemos añadir, que deberíamos mejorar, y qué cosas debemos de mantener? ¿Cómo tú lo ves a nivel isla? Mira, soy honesto, siendo totalmente honesto, no sé exactamente qué está ocurriendo por toda la isla, porque sí yo he escuchado que hay personas que todavía salen. Nosotros salimos, tratamos de tratar de salir las veces que podamos. Ya para el año próximo tenemos ya una agenda full, que vamos a estar saliendo más a menudo, porque entendemos que amerita para este tiempo. Siempre amerita, pero más aún para este tiempo. Entonces, lo que yo entiendo que está sucediendo aquí en Puerto Rico, hablando de acá, porque cada país pues hay una situación diferente, aunque es parecida pero no igual, porque por lo menos aquí sí nos tienen restringido ciertas cosas, pero todavía tenemos libertades, gracias a Dios. No nos mantienen encerrados, no nos meten presos por llevar la palabra, que hay países donde si tú sales sin mascarilla a predicar la palabra, te meten preso por simplemente no tener la mascarilla puesta. Y predicar la palabra es ilegal en muchos países. Eso es verdad. Eso lo pueden buscar ustedes mismos por cuenta propia, y se van a fijar que hay muchos países que en estos momentos están usando de excusa esto de la pandemia para eliminar la palabra de Dios a que llegue a otras personas. Y es algo bien triste, porque hay tanta necesidad espiritual en el mundo. No importando el país que sea, siempre hay necesidad. Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, este país es de los países donde hay más iglesias por pie cuadrado. Sí, sorprendente. Sorprendentemente, esta isla que es, ¿cuál es la medida? 100 por 35. 100 por 35. Creo que somos más pequeños porque nos estamos quedando sin costa, pero sí. Exacto. 100 por 35. 100 por 35. O sea, y esta isla tiene más iglesias por pie cuadrado que en cualquier país del mundo actualmente. O sea que no hay excusa de congregarse. Literalmente no hay excusa. No hay excusa. Pero sorprendentemente hay mucha necesidad en este país. Y es algo que nos damos cuenta cada vez que salimos, ¿sabes? Nos acercamos a personas, le hablamos a personas de la palabra, de la salvación en Cristo, del arrepentimiento de pecado, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y se ve en la gente esa mirada de que necesito de eso, pero cuando mencionan el pero, redundantemente lo digo, ¿verdad? Sí. Como que dan la excusa para no llegar a dar ese paso, porque claramente hay que dar un paso de fe. Esto no es una varita mágica que Cristo llegó a tu vida, hiciste una oración, pediste perdón y ya. Sí hay borrón cuenta nueva en el ámbito espiritual, pero en el ámbito mental y físico, eso es el comienzo. Ese es literalmente el comienzo del proceso. Claro está, para contestar porque me hiciste varias preguntas. Sí, dentro de lo que estás explicando, pues dijiste que hay gente que no da ese paso, y te quería preguntar, para que abunde un poquito más, ¿qué tú crees que son las razones por las cuales muchos no dan ese paso de fe, aunque se declaren creyentes? Pero ese paso de vivir una vida en la voluntad del Señor, el congregarse, pertenecer a una congregación, tener un discipulado y desarrollarse, sí. ¿Qué evita que muchos den ese paso? ¿Qué tú has visto en tu experiencia? Mira, te soy bien honesto. Parte de eso es el mismo compromiso, porque ellos saben que esto es un compromiso.
La última vez que salimos, yo tuve la oportunidad de hablar con el esposo de la anfitriona de la casa, la que nos cedió Sube el micrófono un poquitito. sí, la que nos cedió en este caso la casa para llevar y predicar allí en ese lugar. Y el esposo de ella, un hombre bien amable, bien humilde, bien buena gente. Pero cuando hablé con él, él mismo me dijo, mira, te digo la verdad, esto es un compromiso y yo no estoy dispuesto. Y yo digo, gracias por tu sinceridad, porque realmente hoy en día hay personas que no son claros con ellos mismos. Pero gloria a Dios que prestaron su casa, así que gloria a Dios por esas personas que dan de su espacio, de su casa personal. Yo sé que eso Dios está muy contento cuando ve esa iniciativa en esas personas, a pesar de que te haya dicho eso. Exacto, pero lo que me sorprendió era que me fue honesto y me habló con claridad. Él no vino con cuentos mongos, con historias o sea, él fue directo al grano. Honestamente, yo no estoy dispuesto a dar el compromiso, porque yo sé que llevo un compromiso. Y yo dije, mira, pues gracias por tu honestidad, pero al final del día, esa excusa o razón que tengas no te va a salvar. Y ese es el punto, que a pesar de que te puedan dar la razón que te den, nos toca a nosotros, como quiera, a la medida que se pueda, tratar de ir por encima de eso. Porque esos son los pero esto, pero lo otro. Es como congregarse. Hoy en día hay muchos que yo conozco, y yo sé que tú conoces también, y posiblemente ustedes conozcan personas que dan mucho pero para tocar un templo. No, pero es que el COVID, no, pero es que la mascarilla, no, pero es que nos contagiamos, no, pero, y tantos pero es que nunca van y se recuestan de esos peros. Realmente yo pienso que no hay un momento quizás indicado en lo natural. Verdaderamente nadie está ready, como decimos en Puerto Rico, nadie está listo. Y pienso que el miedo viene porque las personas piensan que es con sus propias fuerzas. Eso es verdad. Yo no puedo dejar esto, yo no puedo tener una vida así, asá. Pero lo que desconocen que no eres tú. Tú lo que tienes que rendir tu voluntad al Señor. El Espíritu Santo es que lo va a hacer por ti, te va a mostrar el camino. Creo que si la iglesia empieza a predicar sobre esa dirección, creo que se va a hacer un poquito mejor el método de evangelismo para llegar a la conciencia de las personas. No, así mito es, y yo entiendo que es como un miedo, en cierta forma, un desconocimiento que no saben, porque no han tenido la experiencia de pasar por ese proceso, de permitir que el Espíritu Santo te renueva, te restaure, te transforme, porque es un proceso que para muchos no saben qué es. Incluso personas que llevan años en la iglesia no han pasado por ese proceso porque no se han rendido. Que eso es un punto que quiero tocar. El hecho de que alguien vaya a la iglesia no significa que es salvo. Hay muchos que van a la iglesia domingo tras domingo tras domingo, pero así como entran, salen. No hay una transformación, no hay un renacimiento espiritual, porque cualquiera, y esto es algo que Giovanni y yo tocamos mucho el tema, es que hacer la oración de salvación. La Biblia no habla de hacer una oración como tal para ser salvo, pero por costumbre se ha hecho de esa forma. Sí, como que algo, una confesión de fe, exacto. O sea, no es algo que se dice que se debe hacer, pero entiendo que la iglesia lo ha tomado como que parte de la cultura, si se podría decir así, para como que hacer algo oficial, para que la persona piense y diga, bueno, pues estoy haciendo algo, estoy tomando un paso porque está haciendo esta oración. Sí, y como dice, es parte de la cultura el compromiso y que haya testigos. Por eso la palabra dice que hay que decirlo frente a testigos. Pero yo pienso que no es únicamente ahí, es declarar a Jesucristo como tu Salvador al mundo. Exacto. No negarlo, y también con tu conducta, que en tu conducta se vean los frutos del Espíritu. Eso para mí más que nada es declarar a Jesús Salvador. Claro está, dándole el mérito, el crédito y toda la honra a Él de tu cambio. Y ese testimonio es que va a convencer a muchas personas. Que lamentablemente hay personas que van a la iglesia o no van a la iglesia, pero es pensando en la conducta de las personas. Se desenfocan y no están mirando a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso es. El hombre falla,
Entonces, quizás eso es uno de los mayores pretextos. Sí, no, es muy cierto. Incluso para el que ha visto mi testimonio, y que no lo pueden ver, lo pueden encontrar en la página de nosotros. Yo subí un testimonio mío hace varios meses atrás explicando el cómo es que llegué, cómo me reconcilié con el Señor, las experiencias que yo tuve cuando me encontré en ese momento de mi vida que necesitaba más que nunca de Dios en mi vida. Y pude encontrar esa paz, esa salvación en Él, pude encontrar esa mano que Él nos da a todos, porque es a todos, él no niega a nadie, Él acepta a todo el mundo como es, claro está, pero durante el proceso del caminar continuo que uno tiene con el Señor, tiene que haber un cambio. O sea que el Henry que empezó hace 4 o 5 años atrás, no puede ser el mismo Henry de hoy día. Tiene que haber un cambio constante en mí. ¿Cambio a qué me refiero a cambio? Comportamientos. El comportamiento que tengo al frente de la gente, como mencionó Giovanni, ese es el testimonio. Mi manera de hablar. No, o sea, el Henry de antes, de cada 10 palabras, 5 eran palabras malas. Tiene que haber un cambio en esa área. El cambio del pensamiento. Antes Giovanni podía decirme algo, un piropo, como decimos acá, y era un piropo que era fresco. Y mi mente rápido pensaba en cosas frescas. Cosas que decimos que a lo mejor no tienen ningún significado, pero... O un chiste, chiste fresco, y todo lo tornaba a ser fresco y vulgar y fresquería, ¿verdad? Sí, lo que le llaman la malicia. Tener ese pensamiento malicioso, donde siempre uno le encontraba como que un doble sentido y algo negativo. Exacto. Y no solamente en el ámbito de lo jocoso y lo gracioso, sino que le encontramos cosas negativas, incluso a situaciones, y por eso yo digo que dentro de todo, el cristiano tiene que ser una persona positiva, llena de esperanza, y no podemos ser pesimistas, pero sin dejar de ser realistas, y de poder identificar los tiempos que estamos viviendo, pero el cristiano no podemos vivir siempre con ese temor. Entonces esa mentalidad debe cambiar en Cristo, porque no solamente es que tú me digas algo y yo lo tome de una parte fresca, como dijiste, sino que también puedo tomar lo negativo, me puedo enojar por algo tonto que dijiste, me puedo ofender fácilmente, no me va bien algo en mi vida, entonces se me cae completamente. Y se nos olvida a veces que en Cristo hay plenitud. Hay plenitud de vida, pero a nivel espiritual. Exacto. Y eso es otro punto que no vamos a hablar mucho en eso, pero voy a hacer un paréntesis, que muchos de los cristianos cogen eso de forma natural. Y sabemos que la abundancia de vida es la vida eterna. Mientras estemos en este mundo, pues vamos a sufrir aflicciones. Pero es el cambio de mentalidad donde podemos ver la mano de Dios dentro de nuestra cosmovisión, la mano de Dios obrando para nuestro bien, que es diferente. No es el positivo, el tipo positivo que vemos ahí de los influencers, no ese positivismo, porque realmente el declarar, el decir, eso no cambia, es sino tu actitud, es lo que puede sacar lo máximo de una situación incluso difícil, que Él nos quiere enseñar. Dios, ¿para qué estoy viviendo esto? Exacto. Y si Dios no contesta, nos toca confiar. Entonces ahí nadie se levanta, yo siempre digo esto, nadie se levanta por la mañana pidiendo que le caiga un rayo encima, nadie se levanta a decir hoy quiero perder mi trabajo, todo el mundo declara cosas positivas, sin embargo la vida no es perfecta, vemos muchas cosas, entonces vemos este tipo, que es otro tema, vemos lo que es New Age metido en la iglesia y declara, dile, mírate en un espejo y todo va a suceder. Entonces creamos una falsa expectativa en las personas y por eso es que hay tanta gente deprimida. Sí, y defraudada, porque dicen, no, pero a mí me dijeron que yo declarara esto y que iba a ser así. Y esto que digo da pie a la próxima pregunta que te quiero hacer. El approach que está haciendo la iglesia a la hora de evangelizar, ¿es el correcto? Y me refiero a esto.
a veces vendemos a Cristo como vende un vendedor un carro. El que te vende un carro te lo va a presentar como lo mejor, no te va a decir, tiene esto malo, este carro padece de los frenos. Porque si te dice eso no lo va a vender. Y a veces nosotros creamos una falsa expectativa de lo que es el cristianismo y ponemos una vara bien alta, primeramente con la santidad, que sí nosotros pretendemos ir de menos a más, Sí. pero es una obra que se va a perfeccionar hasta el día de tu muerte o que venga el Señor. Así que creamos una falsa expectativa de santidad primero y una falsa expectativa de comodidad. Sí. Entonces cuando viene el día malo, esa persona dice, esto no es lo que a mí me hablaron. Así mismo, ¿eh? Entonces nos damos con la situación, que esto es lo que yo percibo, que en vez de tratar de evangelizar a nuestro país, lo que tenemos que hacer ahora mismo es intentar que la gente se reconcilie, porque somos un país de personas apartadas del Evangelio. Sí. Muchos de ellos tienen conocimiento, muchos están apartados por falta de conocimiento. Pero algunos sí han sido lastimados, Sí. eso es real. Pero creo que la falsa expectativa nos ha jugado en contra. Sí, definitivamente, y eso es, discúlpeme, lo que llamamos el evangelio aguao, El light. el light, el suavecito, el que no te habla de arrepentimiento, el que no te habla de vivir una vida de santidad, pero a veces la persona, y claro, y aquí yo digo que hay iglesias que fallan en esto, y lo digo honestamente, y es que no entran a fondo qué es la santidad. No hay una explicación bíblica y real, realista, de qué es la santidad. Incluso culturalmente venimos de una cultura católica donde se entiende por santidad perfección, pero realmente el ser humano tiene la capacidad de ser perfecto. Jamás. No, entonces si vamos a la Biblia, el santo es aquel que fue separado para el Señor, que tiene el sello del Espíritu Santo porque puso su fe en Jesús. Exacto. Y creo que eso cambia las reglas un poco. Sí, definitivo. Y baja las expectativas, que es lo que... O sea que cuando, yendo por esa línea, es bien importante que cuando uno le está hablando a alguien de Cristo, y esto va a hablar para los que están viéndonos en este momento, los que vayan a vernos más adelante, tienen que ser realistas con las personas. No pueden hacer como triste y lamentablemente hacen muchos lugares que te prometen salud, te prometen felicidad, te prometen prosperidad monetaria, te prometen carros, casas. Eso no es el evangelio, eso es un falso evangelio, y por eso lamentablemente hay tantas personas, ¿verdad? Porque yo sé que hay varias razones, pero heridas y lastimadas. las heridas y lastimadas porque le vendieron un evangelio falso. Nunca le hablaron de que, mira, va a llegar el día que va a llegar la aflicción a tu vida. Mira, va a llegar el día que la enfermedad te puede tocar. Porque también yo sé que la palabra dice que por sus llagas fuimos sanados y curados. Eso lo dice en la palabra. Yo sé que la palabra menciona también que ninguna plaga se acercará a nosotros. O sea, y todo eso sí es bíblico, pero tenemos que vivir en una realidad real. Valga la redundancia. Sí, yo entiendo que varias de esas promesas lo que te está es señalando a la eternidad y no a esta vida. Sabemos que Cristo tiene el poder de sanar, Así es. Cristo tiene el poder de restaurar, Así es. el poder de perdonar los pecados, darnos una segunda oportunidad, pero eso no quiere decir que no vamos a sufrir ni de enfermedades, Sí. situaciones, incluso pues la Biblia dice todo lo contrario. Ese es el punto que yo digo que lamentablemente ciertas iglesias no tocan, y todo te lo quieren pintar como quien dice color de rosa, todo lo bonito, todo lo bello, y siempre te hablan de las promesas de Dios y de la bienaventuranza y de esto y cosas buenas que sí son parte del paquete. Y se me viene algo, perdona que te interrumpa, se me viene algo a la mente que si algo declara el plan salvífico de Dios es el amor, que Dios es amor.
Así. Y lo que marca nuestro caminar es el amor. Entonces, cuando vamos a la Biblia, dice que el amor es que es sufrido. Es benigno. Y es sufrido. Sí. Así que por ahí va la cosa. Es el 1 Corintios 13. El que pueda léalo y analice bien realmente qué es el amor. Porque a veces el amor, lamentablemente, las personas lo llevan a lo cultural de hoy día, que amor es amor, el amor acepta todo, el amor es permisivo, el amor, ¿sabes? Y no es así. El amor es sufrido, ¿sabes? Y vemos hoy día que el amor lo han puesto a algo físico. Todo es físico, el amor físico. Y el amor no solamente físico, el amor también es emocional. O sea, emocional, ¿a qué me refiero? Que no es lo mismo yo decirte te amo a demostrártelo. A que hay un sentimiento real y genuino por encima de lo físico. Y yo sé que esto también lo pueden aplicar para lo otro, ¿no? Pero es que, usando de ejemplo, las relaciones del mismo sexo, que dicen, no, pero yo amo a esa persona, no solamente nada físico, y puede ser que sí, que hay una conexión emocional, yo no digo que no, claro está, pero entonces si nos vamos por la palabra nos enseña a nosotros que Dios creó al hombre y a la mujer, y de que sí pueden haber tendencias, ojo, para esos gustos, claro que sí, pero el detalle es que cuando viene un cristiano, es una orientación sexual. Es una orientación sexual. Que claro. es un gusto, es una decisión. Eso es muy cierto. Pero el detalle es este, y a esto es lo que quiero llegar con este tema para brincar al próximo. Sí pueden haber cristianos que puedan tener la tendencia de la homosexualidad, pero no se definen por eso. Es como decirte, Giovanni, yo soy un cristiano adúltero. ¿Eso tiene sentido? Ninguno en absoluto. Giovanni, yo soy un cristiano pillo, yo robo, pero yo soy un cristiano. Eso no existe. O sea, la palabra nos enseña que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y existe un proceso que se entiende y es individual, porque como dije ahorita, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. O sea, está hablando de un proceso. Exacto. Que puede ser un proceso largo, pero lo que diferencia a una persona cristiana real de una persona que todavía no conoce al Señor es precisamente que el espíritu se contrista, que tú realmente, yo entiendo que todo se da al corazón, sí. Que tu interés y tu intención es agradar a tu Señor. No nos diferencia la falta de pecado. Exacto. Sí, yo puedo decir pues que antes hacía muchas cosas que ahora no hago, pero no es la falta de pecado, porque hasta lo más mínimo puedo pecar en cualquier momento. Somos igual que las personas que no asisten a la iglesia o que no creen en Jesús. Somos igual en ese sentido, pero lo que nos tiene que diferenciar es esa conciencia. Exacto. Que si no está ese tipo de conciencia y yo hago las cosas sin ningún temor, tengo que internalizar a ver realmente dónde está puesta mi fe. Hay que examinar. O quizás mi fe está ahí, pero está menguada. Entonces, pues a lo mejor hay que enfatizar más en la comunión con el Señor, en congregación. Obviamente todo lo que es adoración, lectura de su palabra y oración y ayuno. Y lo que quería terminar es que nuestra identidad no está en quiénes somos carnalmente hablando, o sea, por mi pecado. Yo no me defino por mi pecado, yo me defino por Cristo. O sea, que yendo por el verso que mencioné, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, significa que tenemos una nueva identidad en Jesús. O sea, que cuando hablo de mi nueva criatura, no es la vieja. Ejemplo, el Henry de antes era un adúltero. El Henry de antes era un fornicario. Cuando hay una nueva criatura en Henry, la nueva criatura mía, mi identidad es basada en Cristo, no es basada en quien yo era antes. O sea que usando de ejemplo el cristiano que pueda tener tendencia de que le gusta el mismo sexo,
pues en este caso no existen cristianos homosexuales. Ok, entiendo. A eso es lo que me estoy refiriendo, y no estoy tirándole a ellos por si acaso, yo estoy usándolo de ejemplo porque es lo que culturalmente está sobresaliendo, porque siempre ha habido esta batalla desde el principio hasta ahora, batallas de diferentes pecados, o sea, pero lo que últimamente está sobresaliendo es la homosexualidad. Y irónicamente, en la cultura como se está moviendo ahora, eso es lo que te identifica. Exacto. Y te separa, pero ellos mismos son los que hablan de inclusión. Exacto. Si es inclusión, tenemos que incluir, porque eso no te define, eres un ser humano. Exacto. Y eres parte de esta sociedad. So, yo no por ser cristiano voy a pedir que a fulanito le tienes que bajar los derechos porque esos son privilegios. Exactamente. Y si hay una inclusión, hace poco hubo un especial aquí en Puerto Rico que hacen navideño de un famoso banco que quisieron ser los más inclusivos. Pues si es inclusivo, no tienes que sacar a unos para poner a otros, se supone que los incluyas todos, claro. Exacto. Todos tienen que estar cómodos y tomar la decisión. Exacto. Pero vemos constantemente esa inclusión media coja, que incluso estamos quitando los que siempre han estado para introducir otra comunidad, porque si mi sexualidad no me define, Exacto. yo soy un ser humano, y la persona homosexual en este caso, o el drogadicto, es un ser humano, hay que darle valor. Entonces ahí se cae el feminismo, ahí se cae ¿cómo llamarle? Este activismo social se les cae porque hacen contrario a lo que ellos predican. Están separando. Y este es el detalle, estamos hablando en este caso de estos temas, ¿verdad? De esta creencia, se podría decir, o filosofía. Ideología, exacto. Pero estamos hablando desde el punto de vista de alguien que se llama cristiano, porque el que está afuera ya, eso es un asunto totalmente aparte, lo cristiano no afecta a ellos. Pero yo estoy hablando a la gente que se llama cristiana, pero tienen esas ideologías. O sea, eso es un peligro. Y lamentablemente estas ideologías se han colado dentro de la iglesia y han no solamente alterado el evangelio, han cambiado el evangelio de uno a otro. Incluso hay personas que dicen que ya Jesús no es la única, Él no es la salvación como tal, Él no es el único camino. O sea que irónicamente se llaman cristianos y no creen en Cristo. Es algo totalmente absurdo, o sea, no tiene sentido. Por eso, y mala mía, me he dado cuenta que se está sacando el nombre de Jesús para poner solamente el título de Dios. Sí. Y ok, no hay problema con eso, pero ¿qué Dios estamos hablando? Porque el Dios, cuando ponen Dios, yo lo veo como si fuera un blanco. Entonces tú llenas el blanco, tú pones ahí las cualidades que tú crees que son, pero no necesariamente las que bíblicamente Dios mismo dijo que Él es. Exactamente. Entonces yo en particular normalmente en mis publicaciones en las redes, he dejado de usar la palabra Dios. No porque sea mala, porque es mi Dios. Pero en este tiempo es importante hablar de Jesús para especificar a qué Dios nosotros le servimos. Yo en mis publicaciones he dejado de usar la palabra Dios y pongo Jesús en todo. No sé, sentí hacerlo de esa manera y llevo tiempo haciéndolo. Sí, no, yo creo que es lo debido, porque es un buen punto que tú traes, porque hoy en día yo puedo hablar con alguien y decir, sí, yo creo en Dios, pero entonces cuando tú profundizas más con la persona y en qué realmente cree, se desvía totalmente de lo que dice la palabra. Dios creado por su conciencia que responde a unos intereses personales de esa persona, así que tu Dios es de una manera y mi Dios es de otra. No puede ser todo relativo, ¿no? Pues existe la verdad. Exacto, porque hay una sola verdad, no hay dos ni tres. Amén. Detalle bien importante. Y yo sé que cualquier persona que no crea en el Dios de la Biblia va a refutar esto y decir, no, pero es que todo es relativo, como dijo Giovanni, no, pero es que tu Dios es un Dios creado por el hombre, porque Cuando se dice que todo es relativo, estás haciendo una afirmación. ¿Y qué es una afirmación? Una verdad. Entonces te estás contradiciendo a tu afirmar que todo es relativo, pues ahí te das cuenta
como dicen en otros países, te estás pegando un tiro en el pie. Literal. Estás diciendo una contradicción total, pues no puede ser todo relativo. Exactamente, tiene que haber una verdad. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Ese es el detalle importante. Y claro está, se respeta lo que lo que los demás creen, se respeta la idea de otras personas, porque aquí no venimos a imponer nada. O sea, esto lo que estamos hablando es para abrir una puerta de una verdad que a lo mejor se te ha hecho oculta. Una verdad que nosotros no afirmamos por criterio propio, sino porque lo hemos vivido y hemos encontrado esa verdad en Cristo Jesús. Amén. O sea, esto no es una mera opinión, esto es algo que vivimos día a día, porque para el que no entienda todavía, y lo quiero dejar bien claro, el ser cristiano no es simplemente tocar una iglesia un domingo, tocar un instrumento en la iglesia o cantar. Ser cristiano es un estilo de vida. Lo que la palabra de Dios nos enseña es lo que nos toca a nosotros aplicar día a día. O sea, Jesús mismo nos enseña en la palabra: el que me ama, mi palabra obedece. Aquella persona que se llama cristiana y practica la fornicación, te tienes que examinar. Aquella persona que se llama cristiana y practica la homosexualidad, te tienes que examinar. Aquella persona que se llama cristiana y practica el adulterio, practica robar, practica matar personas, te tienes que examinar. ¿Realmente lo eres o realmente no lo eres? Y estamos hablándole a la conciencia. Exacto. Porque quizá haya personas que nos estén escuchando y tengan un vicio, un ejemplo de cigarrillos. Claro. Entendemos que es un proceso difícil, largo, no es el único, te estoy poniendo eso de ejemplo, pero tenemos que saber que tenemos que comunicarlo, ¿sabes? Tenemos que buscar ayuda, Claro, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda y tenemos que rendirnos, si es preciso, siempre hay que rendirse a Dios diariamente. Sí. Y creerle al Señor que Dios lo va a hacer siempre y cuando sea lo que verdaderamente yo tengo en mi corazón. A eso es lo que nos referimos. Esto que yo voy a decir, yo sé que va a sonar un poco controversial, pero hay personas que te dicen: sigue lo que tu corazón te dice. Tu corazón, ahí está todo lo bueno en ti. Pero la palabra nos enseña que el corazón no es lo que pensamos que es engañoso. Eso lo menciona en el libro de Jeremías. O sea, que yo triste, y mira, y lo digo y me da tristeza, porque yo he escuchado cristianos decirme: sigue tu corazón. Y yo digo: no, yo no sigo mi corazón, yo sigo lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque a veces confundimos, sí, y pensamos que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús se tiene que dar. Si eso ocurre, yo no existiera ya. Porque hay cosas que yo pienso que son buenas ideas y después pasan una serie de cosas que me di cuenta que fue una mala idea. Pero entre más nos mantenemos en comunión con Dios, la voluntad personal de nosotros se asemeja a la voluntad de Dios. Sí. Y va a tener un efecto que tú vas a sentir en tu vida, que lo que tú deseas se va cumpliendo. Pero no es porque yo sea el fundador de esos deseos, sino que están ahí debido a la comunión que tengo con el Señor. Y el Señor nos da sus planes. Hay personas que pueden escuchar lo audible, pero no necesariamente es que tu corazón va a empezar a desear las cosas que Dios tiene para ti. Así mismo es. Y todo torna en hacer la voluntad de Dios. Porque sí, y yo entiendo que para la persona que comienza, como que no va a entender esto al 100% hasta que lo viva. Por eso es que yo digo que hay cosas que podemos hablar y platicar y opinar y decir, y qué bueno por eso, pero hasta que tú no vivas el proceso, no lo vas a entender. Al igual forma que hay personas que dicen: no, todos los cristianos son esto, todos los cristianos son aquello. Pero tú has conocido a todos los cristianos, a cada uno de ellos por todo el mundo. También hacen eso con la iglesia. No, todas las iglesias. ¿Tú has estado en todas las iglesias? Son muchas. Sí. O al menos la mayoría, porque te van a decir: no, la mayoría.
Exactamente. La mayoría también son muchas. Así. Y no solamente visitar, yo puedo visitar un montón de iglesias anual, pero formar parte de ella, ver lo que se mueve adentro es diferente, eso toma un tiempo. Así es, Hay personas que se acreditan dones que son de Dios. Tú los escuchas hablar y al parecer son omniscientes. No, es que, mira, la realidad es que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo y eso incluye todo el mundo. Porque es bien fácil yo decir algo y que alguien me refute y me diga, pero tú no lo sabes todo. Yo, es muy cierto, pero tú tampoco lo sabes todo. O sea que si tú no has escuchado lo que estamos llevando, por lo menos tennos la bondad y la misericordia de escuchar el mensaje. Es lo único que pedimos. Nosotros no pedimos que aceptes a Cristo hoy mismo no, porque yo sé que el mensaje es fuerte. Yo sé que el mensaje a veces no llega al lugar correcto por el orgullo. Porque cuando alguien te dice, no, la religión cristiana es igual que el budismo, es igual que el islam, es igual que X o Y, negativo. La cristiana se distingue separada de todas por el mero hecho de que yo no puedo hacer nada para salvarme. Yo no puedo dar algo a cambio para comprar a Dios. Yo no puedo comprar al juez del universo, como quien dice, para que él me deje entrar a su reino. Eso no funciona de esa forma. Yo no puedo ganarme el corazón de Dios haciendo meras obras, como que Dios, mira, me estoy haciendo esto. Dios, mira, me estoy haciendo esto, porque para el que no se haya fijado, ¿verdad? Detalle bien importante, eso es lo que nos diferencia a nosotros, y somos literalmente la única en el mundo que te dice, tú no te puedes salvar, tú necesitas un salvador, y el único que te puede salvar es aquel que murió en la cruz, no yo, no Giovanni, no hay ningún intermediario, no hay intermediario fuera de Jesús, ¿me entienden? O sea que eso es un detalle bien importante que deben de considerar. Esta mañana yo estaba meditando sobre ese tema. Mira cómo el Espíritu Santo que lo traes tú aquí. Y tú sabes que yo estudio, me gusta mucho pues salir un poco del cristianismo y estudiar otras culturas y otras religiones. Y especial las religiones más antiguas, que prácticamente las que se conocen todas son antiguas o son de nuevo un remake de las que habían. Y lo que yo veo es exactamente lo que estás describiendo. Todas esas religiones, el ser humano tenía que hacer algo para obtener algo. Era una relación con un dios o con dioses que era de interés. Yo te doy sacrificio a mi niño para que apaciguar la ira. O por eso es que habían dios de la guerra, pues tenías que darle unos detalles, unas ofrendas o sacrificios al dios de la guerra para que te permita ganar esa guerra. Estaba la diosa de la fertilidad, si querías tener un hijo, tenías que darle a ella para obtener algo a cambio. Exacto. Estaba el del huracán, del clima, de la cosecha, querías tener una buena cosecha, tienes que darle algo a esos dioses. Y el cristianismo, que tú lo has dicho bien, es el único Dios que nos dio primero, que nos amó antes de la fundación del mundo y nos dio a su Hijo. Y en esto esta es la base para la próxima pregunta que te voy a hacer. El cristianismo, Dios nos dio la salvación, nosotros aceptamos ese sacrificio, entonces obramos, pero es por ese amor que sentimos por Dios, por lo que ya hizo por nosotros. Nosotros no estamos pagando lo que Él hizo, no hay manera de pagar eso. ¿Así? Sin embargo, por gratitud, hacemos buenas obras. Exacto. Porque queremos agradar a un Dios que ya nos dio todo, nos dio a su Hijo unigénito para el que Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Así que el cristianismo es la única religión donde Dios te dice, ¿sabes qué? Te pagué, no debes nada. Y tú me dices, está bien, pero quiero dedicar mi vida a ti, que los demás te conozcan por agradecimiento. O sea que es algo que el cristiano verdadero lo hace, pero es porque le sale del corazón.
es algo genuino. Exacto. Entonces, la próxima pregunta, te estoy sentando las bases, pero sobre ese amor, que sabemos que como tú lo dijiste ahorita, la definición de amor que le da al mundo no es el amor que Dios da, porque tú lo dijiste, que el amor es el que da. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así es. Sin embargo, el mundo te enseña a que es como las demás religiones. Yo amo a fulana o a fulano porque es gracioso, porque me consiente, porque es amorosa, porque es atenta. Entonces, el día que empiezan a surgir situaciones que ya no se ve esa atención porque algo ha pasado, ya no hay tantas risas porque ya la monotonía, que es normal, viene. Entonces escuchas personas decir, se acabó el amor. Sin embargo, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Si se acabó es porque nunca fue. Así es. Entonces, si estamos haciendo evangelismo, si estamos levantándole culto al Señor por amor, ahora te pregunto, cuando estabas hablando de las razones por las cuales las personas no se congregan, ¿será que la iglesia, al llevar el mensaje, nos abochornamos del evangelio? No nos atrevemos a hablar las cosas que estamos mencionando aquí, porque verdaderamente para que alguien sea salvo tiene que haber arrepentimiento. Entonces estamos viviendo en unos tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces, si la gente no sabe lo que es pecado, es culpa de la iglesia. Entonces, si yo no me atrevo a hablar de lo que es pecado para que haya un arrepentimiento real y por ende salvación, pues entonces la culpa es mía y yo me estoy abochornando del evangelio, porque no quiero ofender o que se sientan mal. Esa es la pregunta. ¿Estamos siendo bien? Sabemos que todo tiene que ser con respeto y con amor. ¿Sabe? Yo sé que en el pasado se usaban unas técnicas que no eran las mejores, pero no dejaba de ser verdad lo que estaban diciendo. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Pero el approach, nos vamos juicio, nos vamos like, o hay un intermedio real, sin ocultar verdaderamente el por qué tú te debes de arrepentir. ¿Dónde quedó ese arrepentimiento y ese hablar de las cosas que te extravían y te alejan del Señor? Porque no lo digo para que no se ofendan. Pues mira, te digo la verdad, eso es algo un poquito complicado, porque como muy bien señalaste, los métodos que usaban antes eran métodos que era bien rajatabla, como decimos acá en Puerto Rico, bien rajatabla. O sea, era de que tienes que hacerlo así y no hay break, que en cierta forma es verdad, no están ocultando la verdad, pero de la forma que lo estaban haciendo, para muchos no les gustaba, que como quiera aunque tú le digas la verdad suavemente, finamente, como quiera, a la gente no le va a gustar, porque no quieren escuchar la verdad. Quieren vivir en este mundo de comodidad propia, donde yo me siento bien haciendo lo que me gusta y no quiero que me saques de esta burbuja. O sea, que de una forma u otra, no importa si se dice suave o si se dice duro, como quiera le va a molestar a la gente. Ahora, sí hay maneras de decir la verdad sin que se ofenda tanto, porque se van a ofender. Ahí no hay manera, lamentablemente, de evitar ese confrontamiento. Lo va a haber, quieran o no quieran. Y estoy hablando en este caso de los cristianos que no se atreven a hablar de estas cosas. Ahora, como muy bien señaló mi hermano, el hecho de que te hable de arrepentimiento no significa que te voy a gritar en la cara la voz más alta posible de que te tienes que arrepentir o si no te vas para el infierno. No, yo te puedo hablar en este mismo tono, mencionarte los pecados que estás haciendo y decirte que si no te arrepientes no vas a alcanzar la vida eterna, tan simple como eso, y llevarte por la palabra misma. Recuerden que cuando Jesús paseaba por la sinagoga, empezando su ministerio, él decía: el reino de los cielos se está acercando, y él lo que predicaba era el arrepentimiento.
Él no predicaba soy amor y vengo a amarte. Y Juan y Pablo hacían énfasis en el arrepentimiento. Así mismo esa es. Y cuando vemos a ¿Pero Jesús, arrepentirte de qué? de los pecados. Pues la gente no sabe que está ofendiendo a Dios. Entonces hay una iglesia callada, eso es a lo que vengo. Exacto. Por miedo a ofender. Claro, y ese es el detalle de hoy día. Y ahí es que yo digo que la cultura nuevamente se ha infiltrado dentro de la iglesia porque, porque es que yo no puedo hablar de estas cosas porque se van a ofender y se van a ir de la iglesia. Pero será una artimaña del enemigo, a lo que digo yo. Obligado. Del diablo, porque Obligado. tampoco se quieren decimos enemigos. Sí, sí. Es la costumbre. De Satanás, del diablo, así mismo es. O sea, es que yo sé que estos temas para muchos son chocantes porque no se habla mucho en las iglesias, pero es un tema bíblico. Estos son cosas bíblicas. Jesús lo habló. Si nosotros seguimos a Jesús, yo tengo que seguir lo que Él dice, no lo que el pastor dice, con todo respeto. No es que yo digo que el pastor no está llevando la palabra, pero hay que medir sus palabras con lo que dice aquí. Si mi pastor, hablando del mío personalmente, yo lo amo, ese hombre él es de Dios y él me ha ayudado mucho en mi crecimiento y él ha dicho muchas verdades en la iglesia, verdades que yo digo, wow, sí, pero era necesaria, porque a lo mejor si alguien o nosotros no escuchábamos esa palabra fuerte, no hubiese habido una iniciativa para cambiar esto, o para acercarme a Dios, o para pedir perdón, o para arrepentirme, o para examinarme. Porque a veces no queremos que nos digan las verdades, y me incluyo, ¿sabes? Somos humanos, hello. ¿A quién le gusta que le estén diciendo constantemente, está mal en esto, está mal en esto, está mal en esto? Pero es que si leo la Biblia, eso es lo que constantemente me está diciendo. Ahora, eso es una parte de la moneda, detalle importante. Porque no nos debemos de enfocar solamente en eso. Porque hay otra parte. La esperanza. Está la esperanza. Está la esperanza, mi gente. Porque qué malo sería que las promesas de Dios, la salvación, el amor que Él nos tiene, la misericordia de Dios que nueva cada día y cada mañana. Y quiero hacer esta salvedad, si hay personas que nos están escuchando o después nos escuchan y dicen, yo no di ese paso porque a mí me gusta esto. Y si estoy en la iglesia, el pensar de estar en la iglesia, porque realmente no es en la iglesia, es estar en Cristo, tengo que dejar estas cosas. Pero yo, si me estás escuchando, te digo que Dios tiene cosas mejores, aún mejores que cualquier cosa que tú puedas experimentar en el mundo. Así es. Lo que pasa es que no las conoces. Exacto. Pero Jesús es la plenitud y es el que llena todo en todo. Amén. Así que cuando tú experimentes el gozo y la paz del Señor, no hay nada comparable. No hay nada comparable, ni conquistar el mundo, no hay nada. So, si tú no quieres soltar algo y Cristo llega realmente a tu vida, tú lo vas a soltar sin darte cuenta porque no te va a hacer falta. Exacto. Y a veces tenemos dependencias de eso. Uh-huh. Cuando tú sueltas toda dependencia de cualquier cosa, tú eres libre. Así mismo. Y esa es la promesa del Señor, la libertad. Así mismo es. Y en Cristo hay libertad. Amén. O sea, y sí, vamos a hablar claro, van a haber costumbres que nos van a tomar tiempo soltar. Claro. Porque es así, ¿sabes? Yo siempre le digo a la gente cuando les hablo de estas cosas, porque siempre me salen con el tema, pero es que yo no soy perfecto. Y yo, pero es que yo no te estoy hablando de perfección. Nosotros somos los primeros que fallamos. Yo soy el primero en fila. Y eso es importante, ser humilde, Sí. y reconocer eso delante de la persona que queremos llevarle el mensaje del Evangelio y la buena nueva. Así. No podemos ponernos, como te dije al principio, yo estoy acá y tú estás acá. No, Porque nada verdaderamente que ver. no. Todos estamos en el mismo barco y el barco se está hundiendo rápido. Sí. Porque esta vida es un soplo, mi gente. ¿Sabe? Comparen como mucho, porque la gente casi ni llega hasta allá, 100 años, con una eternidad. Las balanzas se explotan para eternidad, lógicamente. Pero obviamente aquí es donde entra la lucha entre la carne y el espíritu. Pero entonces, para detallar algo sobre la parte de cómo acercarme a la gente, sí se tiene que hablar de arrepentimiento. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, tocar el tema de Cristo sin hablar de arrepentimiento. Porque entonces estamos volviendo a lo que a principio estábamos hablando, que le estás predicando un falso evangelio.
Porque todo es amor, 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 amor. Cristo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Que sí, Él te ama, claro, por eso Él murió por ti. Pero tiene que haber una acción de tu parte. Esto no es una varita mágica, como dije al principio. Esto tiene que venir de la persona. Dios no te va a obligar ni forzar a hacer nada. Él te dejó, o sea, y la gente dice, ¿por qué Dios no me habla? Ya Él te habló. Está todo escrito aquí. Siéntate un día y lee la Biblia. Lee sus promesas. Lee los mandamientos que Él te dejó. La palabra nos enseña que sus mandamientos no son gravosos. No son un peso añadido. Te alivian la carga. Porque no es, como dije, no existe un cristiano homosexual, no existe un cristiano pillo, no existe un cristiano adúltero, no existe un cristiano fornicario, eso no existe. Ahora, una cosa es la práctica del pecado, otra cosa es caer en tentación. Son dos cosas bien diferentes. Y para tú saber distinguirlas es, como muy bien señaló Giovanni, el corazón. ¿Te duele? Porque ahora no es lo mismo yo decir, nada, mano, estaba ayer, me encontré con mi novia, tuvimos relaciones, pero nada, está bien, eso no importa, ¿sabes? Dios me perdona. Examínate. Ahora, si tú estás solo y te llegó la tentación, te miraste el celular, dijiste, wow, hace tiempo no hago nada, y tú estás luchando, hay una lucha real en la mente, porque la batalla está en la mente, y tú pues de mala pata cediste. Terminaste, hiciste lo que hiciste, dijiste, no, qué mal me siento. Me siento vacío, me siento que le fallé a Dios literalmente. Y la mente te corre y dice, le fallaste, pecaste, caíste. Pues sabes que tienes una esperanza. Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está diciendo, sé que caíste y me entristeciste, pero yo voy a seguir la obra en ti. Sí, y queremos que las personas que están bregando con un vicio o algo como lo que mencionaste, no se sienta aludido de mala manera, sí. Porque volvemos a lo mismo. Si tú eres mi prójimo y yo te amo, te digo la verdad, te confronto, pero es por amor. Exacto. Mientras el mundo dice que eso es odio, no, es por amor. Y lo que hacemos esto es para que no te sientas cómodo en tu pecado. Exactamente. Pero no nos mira a nosotros como que no sufrimos de las mismas cosas. Así que si estás viendo esto, no es para que te sientas mal y te sientas indigno, porque precisamente para eso murió el Señor. Así que, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que, como dijo mi hermano Henry, hay esperanza. Y algo que te quería decir, que no me había dado cuenta, que mira, si darnos cuenta, estamos hablando de las tres cosas que están en el cuadro. Mira, eso no fue planeado literalmente. Literal, esto lo pusimos ahorita, este cuadrito, ¿sabes? Que ni me acordaba lo que decía, y hablando, mira ahí, estamos hablando de eso. Como queremos finalizar ya, no queremos extendernos más de una hora, y te quería hacer una pregunta para que luego, yo sé que tienes unos versículos que quieres leer, cerramos con eso. Sí. Esta pregunta es profunda. Las situaciones que está enfrentando el mundo, de pandemia, todas estas restricciones, vamos a hablar específicamente de Puerto Rico, donde se le ha negado derechos al pueblo. Hay personas afectadas emocionalmente, y hay otras personas que están afectadas emocionalmente y no se han dado cuenta por qué. No se han dado cuenta que han perdido derechos y libertades que tanto costó sudor y sangre en nuestra historia para lograrlo. Lo estamos rindiendo, y no venimos a hablar de política, pero una persona despierta se puede dar cuenta que estamos viviendo una dictadura. Sí. El gobierno está haciendo lo que quiere y la mayoría no se está dando cuenta. Y esto incluye a los líderes de las iglesias. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo has visto la reacción de estos líderes, pastores, ministros del Señor, obispos, evangelistas, en cuanto a esto? Jesucristo en libertad. Y precisamente eso es lo que está perdiendo el pueblo, las libertades. ¿Dónde está la voz de la iglesia? ¿Cómo ha respondido a esto? ¿Dónde están los dones de sanación?
¿Dónde está la unión? Cuando Jesucristo oró que seamos uno como Él y el Padre son uno. Entonces, ¿dónde ha quedado la unión? Porque estamos viendo división incluso en la misma, dentro de la iglesia, y en la iglesia se habla el mismo lenguaje que se está hablando afuera. El mismo lenguaje que es de discrimen y de separación. Y quizás algunos no lo están haciendo, pero tampoco levantan su voz y están callados y piensan que la iglesia no se debe meter. ¿Cómo tú ves eso? Eso yo lo veo totalmente erróneo. Ahí la fe se fue por la ventana. Y no estamos hablando de que si estás de acuerdo con el gobernador o no, si estás de acuerdo con los medicamentos, para no decir, o estás de acuerdo, si crees en esto, no. Estamos hablando de la intención del ministro del Señor preocupado por el sentir de la iglesia, por el sentir de sus ovejas, que muchos están siendo discriminados, muchos están siendo castigados emocionalmente en sus trabajos, y ahora esto se mueve a la escuela con sus hijos. Si estás a favor, porque puedes estarlo, de lo que las decisiones que está tomando el gobierno, pero te debe interesar la persona que está sufriendo porque no piensa igual que tú. No, definitivamente. Yo digo que esto es una prueba. Es una prueba y estamos fallando. Pero, fuertemente. Y yo sé que no es fácil para muchos. Hay personas, te hablo la verdad, yo personalmente yo lo manejo bien diferente. Yo no me dejo llevar por el miedo, yo no me dejo llevar por los temores, porque al final del día, te puyes o no te puyes, te bebas todos los medicamentos, hagas lo que te diga el médico o no, va a llegar el día que te va a tocar morir. No estoy diciendo que ahora no me voy a cuidar, no estoy hablando de eso, yo estoy hablando que el temor a la muerte excesivo que hay hoy día es peor que antes, porque todo ser humano teme a la muerte, eso lo dice la Biblia. Ese es el día aterrador de toda persona, en especial los que no conocen al Señor. Y eso viene de Génesis, cuando pecaron, entró el miedo, Adán se esconde de Dios, y que es lo que surgió, la muerte, porque él dijo que si comas del pecado, pues morirás. Entonces surge el miedo por la muerte. Así es, o sea que todo comienza desde ya. Pero el detalle es que debe de haber esa separación entre lo que tú crees personalmente a lo que dice la palabra. La palabra me enseña que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? ¿Que voy a vivir en temor? Eso no lo dice la palabra. Significa que porque Giovanni destornudó y ahora creo que el COVID me va a afectar a mí, voy a morir como... Pues, enseñan la noticia, porque la noticia lo que enseñan es para atemorizar a las personas. No sé si se han fijado o se han dado cuenta muy bien de esto, pero creo que está bastante obvio. Para el que no ha despertado, pues tiene que estar pendiente de estas cosas. El miedo, si volvemos de nuevo a lo que es el Edén, el paraíso, el miedo es parte del pecado y surge un control del ejército de las tinieblas. Entonces, siempre el miedo ha sido una herramienta de control. Y la realidad es que sí, estamos viviendo una realidad diferente, pero en parte, lamentablemente, estamos viviendo como estamos viviendo porque el pueblo se ha mantenido callado, se ha mantenido en silencio y ha dicho, ¿sabes qué? El gobernador está diciendo la verdad, cuando nada que ver. No, y ha surgido un fenómeno. Por lo menos aquí en Puerto Rico, yo creo que es la misma dinámica en muchos países. Sé que mucha gente nos ve de otros países, pero aquí de repente todo el mundo confía en el gobernador, en el gobierno, cuando eso nunca. Siempre se desconfiaba. Si decían que algo era blanco, tú por default ibas a pensar que es negro. La ironía en y ahora confías tanto que le das todo, le das tus hijos, le das tu cuerpo, le das tu salud, todo. Y sin embargo tú lees la gente en las redes sociales quejándose del gobierno, pero es algo que no es congruente el darle toda potestad, dominio total sobre tu vida a un gobernador y decir que no confías en él. No tiene sentido, pero ahí es donde juega el papel del miedo.
Porque entonces te meten tanto miedo en la cabeza y esto está brutal porque esto llega hasta las mismas emociones, te afecta mentalmente, te afecta emocionalmente, ya no te quieres acercar a gente, ¿sabes? Te privan de tus derechos, te dicen tú tienes que hacer esto para darte esto, cuando desde un principio nunca era así. Tú tenías todos los derechos sin tener que hacer nada. Lo único que tienes que hacer son dos cosas: obedecer las leyes y pagar tus taxes. Tú cumples con eso, el gobierno no se mete contigo, no tiene por qué razón meterse contigo. Pero te pregunto, ¿dónde está la iglesia? Ese es el detalle. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos atendiendo ese dolor emocional? ¿Estamos abogando por los derechos y libertades del pueblo? Lo estamos haciendo porque Jesús lo hizo, impactó. Jesús no es un personaje político, pero él impactó el gobierno en ese momento. Los fariseos eran parte del gobierno, por si no lo saben. Sí, la religión era prácticamente unido junto con el gobierno en la época de Jesús. Exacto. Eso fue lo que Jesús presionó. Él vino a romper eso, pero ¿para qué? Por justicia. Así, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues mira, te digo la verdad, hay muchas iglesias que están calladas, hay muchas iglesias que están dormidas, hay muchas iglesias que están a favor de lo que quieren obligar en nosotros. Y yo digo que, yo no voy a decir que esas personas no son salvas, porque yo realmente no sé, yo soy bien honesto, pero, y este pero es bien grande. ¿Dónde está la fe de esa gente? ¿Está en el gobierno? ¿Está en Cristo? Porque si yo leo la palabra me enseña bien claramente por el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo sé que mucha gente dice, este quiere morir. Yo no estoy hablando de que quiero morir, yo estoy hablando que si me toca el día de la muerte, yo me voy feliz. Yo no tengo por qué estar atado a este mundo, yo no tengo por qué estar de rodillas ante el gobernador suplicándole que yo quiero vivir 5 añitos más. Sí tenemos familia, claro que sí. Sí tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, claro que sí. Pero esta vida es pasajera. Esta vida no es eterna. Y nos estamos enfocando en los granitos de arena en vez del mar de arena que nos espera. Nos estamos enfocando en mi casa, en el carro, en el trabajo, en vez de hacer la obra del Señor. Porque recuerden que todo lo corruptible va a dejar de cesar y existir. Cuando tú caigas 7 pies bajo tierra y tu cuerpo queda aquí y tu alma y tu espíritu se van para el destino donde vayan, sea en el cielo o en el infierno, todos tus pertenencias se quedan. O sea que tanto drama, tanto enfoque en lo material te desvía del propósito celestial. Y ese es el problema de hoy día de las iglesias. La gente está tan enfocada, y no es que no es importante, lo repito, sí lo es, pero lo eterno es más importante. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tú no crees que Dios es un Dios que te va a proveer? ¿Tú no crees en la palabra cuando dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas? No confías en el tiempo malo, pero sí confías en el tiempo bueno. O sea, conveniencias. Mi gente, tenemos que despertar. Tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir del cristianismo light. Tenemos que caminar como andaba la iglesia primitiva. Esa gente moría por su fe. Esa gente hacía lo que fuese por agradar a Dios. En este caso a Cristo. Sin importar lo que el gobierno decía. Sin importar lo que los soldados romanos les decían. Niega a Cristo o te mato. Pues mátame. Me voy con el Señor. Y claro, no estamos en esos tiempos. Pero estamos llegando a esos tiempos. Porque ahora nos quieren callar la voz. Si tú no estás puyado, no tienes mascarilla puesta, tú no puedes hacer esto. No es lo que tú digas, lo que dice la palabra. Yo soy un ciudadano primero del cielo antes de la tierra. Y no es que soy el más rebelde, por si acaso. Y quiero dar estas aclaraciones porque sé que hay gente que lo va a sacar fuera de contexto, ¿verdad? Yo no soy un rebelde, yo sigo las normas terrenales. Pero si la norma terrenal me obliga a ir por encima de la palabra de Dios, negativo. Esto va por encima de las leyes terrenales. Esto va por encima del gobernador, esto va por encima del gobierno, esto va por encima de cualquier mandato o orden ejecutiva o ley que el gobierno me quiere implementar.
Y yo no estoy hablando de de política, estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Está puesta en el gobierno, en el sistema corrupto de este país, en el sistema corrupto de este mundo. Porque hay poderes malignos detrás de todas estas decisiones. Para el que todavía no se ha dado cuenta, despierta. Todo esto que está ocurriendo es para abrirle el camino al anticristo. El gobierno totalitario que quieren implementar en el mundo, el gobierno, el orden mundial que quieren implementar, que lo están ya implementando, porque yo sé que hay gente que no se ha dado cuenta de esto todavía. Busquen en las noticias la Agenda 2030, busquen en las noticias la ONU, en la nueva imagen que crearon, mano, ¿tú viste eso? Sí, y tienes que filtrarlo todo por la palabra. Y yo veo que hay muchas iglesias que no están identificando nada. Están dormidas totalmente. Nada están identificando, no logran ver los tiempos que vivimos en la Biblia. Así. Y todo se está cumpliendo al pie de la letra, señores y hermanos. Para ir cerrando ya, léete los versículos y cerramos con eso. Sí. Detalle importante, referente a la pregunta de qué debemos de hacer, tenemos que tener empatía con la gente. No significa ahora que voy a ceder del miedo, no, pero sí tener empatía. Hay que amar a las personas, estén a favor o no estén a favor, y esto es una lucha real en mi vida ahora mismo. Tengo familia que está a favor de muchas de estas cosas que quieren implementar, y realmente yo tengo que morir a mí mismo, porque entonces digo, espérate, esto no se trata de mí, se trata del Señor, se trata de la salvación de ellos primeramente y de la mía. Yo tengo que enfocarme en eso primero, echar hacia un lado lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo sentir, y enfocarme en amar a la persona. Amar no es aceptar todo, amar es dar esa milla extra, como quien dice, y quitarme a mí del medio. Ahora, si van a violentarme algo a mí, entonces digo, pero discúlpame, pero te amo, pero entonces no me puedo dejar pisotear hasta cierto punto, porque si me toca dejarme pisotear también en parte para que la persona venga a los caminos, que sea la voluntad de Dios. O sea, hay que tener una mente abierta a estas cosas, hay que tener un corazón dispuesto, y muchas veces vamos a sufrir en el proceso, muchas veces vamos a pasar muchas situaciones que no queremos pasar, que no queremos testificar, pero las tenemos que pasar, porque así la iglesia la pasó primitiva, pasaron por muchas cosas horrendas, pero como dijo muy bien Giovanni, que yo sé que lo tocó por la parte histórica de nuestro país, pero la parte histórica de la iglesia derramó mucha sangre, demasiada, de mucha sangre, para que tengamos la palabra de Dios y ahora nos callemos la boca. Incluso cuando hablé de los derechos sociales, la Constitución, históricamente sí la iglesia tuvo que ver con eso. Los derechos del occidente fue precisamente legislado por la iglesia, que mucha gente no sabe de eso. Incluso le llaman progresismo a las cosas donde Dios no está. Exacto. Sin embargo, la historia dice lo contrario. Donde ha estado la iglesia de Jesucristo es que ha habido progreso. Así. Pero si no conocemos nuestra historia, volvemos a repetirlo. Antes que leas ahí, quiero decirle a los que nos están escuchando, por los que nos escuchan por primera vez, somos el Grupo de los Caminos, somos un ministerio de evangelismo donde incluimos, que eso queremos que lo toquemos en la próxima vez que nos conectemos, que transmitemos, el discipulado. Entonces tenemos unos talleres que hablamos de evangelismo, incluimos lo que es apologética, porque entendemos que en estos tiempos es necesario tener herramientas para poder defender la fe, porque estamos en una guerra intelectual, en una guerra ideológica, en una guerra intelectual, y no debemos, para ser yo más espiritual, no necesariamente tengo que dejar el intelecto al lado, porque la gente ve esto como un matrimonio divorciado. Sin embargo, es una unión. Sí. Nosotros vivimos una fe que es fe, pero es razonable. Tenemos nuestras vivencias personales que nos dicen la veracidad del Evangelio por las cosas vividas. Entonces, pues hay una razón. Jesús dijo, amar a Dios con todo nuestro corazón, cuerpo, alma, y dijo nuestra mente. Amén. Así que es importante entender esa parte, porque el Señor nos dijo que debemos de amarlo con toda la mente.
además de que mis pensamientos tienen que estar conectados con mi Señor, ahí es que entra la cosmovisión bíblica, que es lo que nos ayuda a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Sí. Por eso es que la apologética es parte del evangelio, del evangelismo, porque hay personas que tienen muchas dudas que son reales, que si tú sabes darle una buena contestación, esa persona se va a abrir y quizás esa rebeldía que muchos puedan tener logren menguarla y estén más receptivos al mensaje del evangelio, siempre llevándolo a la cruz. Entonces, pues tenemos unos talleres que estamos ofreciendo, ya estamos ya en más de la mitad, lo damos en nuestra iglesia, pero están en la página para el que le interese. También nos puedes conseguir en el canal de YouTube, esto lo vamos a subir a YouTube también, nos llamamos Los del Camino. Tienes que escribir taller de evangelismo y apologética para que nos consigan. Sí. Aquí estamos transmitiendo a través del grupo que tenemos en Facebook, está público, toda persona puede entrar, y tenemos nuestra página, Los del Camino, así nos puedes conseguir en Facebook, y próximamente vamos a estar en Instagram, y subimos mucho contenido, nos vamos mucho por el lado de la apologética para contestar estas inquietudes que tiene la gente, pero es porque nos preocupa en dónde tiene la mente la juventud, y todas estas desviaciones que se escuchan muy lógicas, pero verdaderamente están alejadas de la verdad. Sí. Y pues todas estas preguntas difíciles intentamos de darle una contestación lógica, pero sobre todo sencilla y corta, para aquellas personas que quieran hablarle del evangelio a un familiar, a un compañero de trabajo, a un amigo, y sepa que este amigo tiene este tipo de preguntas, pueda ver estos videos y puedan darle una contestación lógica a esa persona que tú quieres presentarle a Cristo. No es que la contestación que nosotros damos es un todo, sino lo que queremos es ayudarte a formular esas respuestas que tú vas a dar para presentar defensa de la fe que hay en ti. Exacto. Nada, vamos a despedirnos con los versículos bíblicos. Sí. Yendo por esa misma línea de la defensa de la fe, quiero leer Primera de Pedro 2. Sí. Se me fue el verso. Discúlpenme. Bueno, vamos al otro, no que lo voy buscando. Este se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 14. A veces uno dice, pero ¿por qué la gente no entiende o no comprende lo espiritual? La palabra lo dice. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Otra versión dice locura. Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. O sea, a veces tú le hablas a las personas y tú notas que como que no entienden, no comprenden, y no hay como que no captan. Y es por eso, porque lo están viendo todo por lo natural, por lo carnal, no van a captar lo espiritual. Pero eso es importante, de la medida que puedan hablarle a alguien, expliquen, den ejemplos, parábolas, si se puede decir, como Jesús hacía. Por eso Jesús habla parábola. Porque... Y parte de tu testimonio lo puedes utilizar también. Exacto, definitivamente. Entonces, bueno, el de Primera de Pedro, que lo tenía aquí, se me fue. Eso lo dejamos para el próximo. Lo dejamos para la próxima, se las debo. Entonces, referente a los versos de evangelizar, es bien importante que sepan que esto es un mandato que Jesús nos dejó a nosotros. No es solamente a los que evangelizan, a los evangelistas o a los pastores, esto es para todos sus seguidores. Esto se encuentra en Mateo capítulo 28, del verso 19, dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien importante que aquí no dice mis 12 discípulos,
vayan y hagan discípulos, o los pastores, o los evangelistas, incluso los maestros. O los maestros, los misioneros. Dice, id pues y haced discípulos en general, todos los cristianos. Nos tocan a ti, a mí, a todos nosotros, llevar esa palabra. Entonces, esto que lo voy a leer para finalizar, esto es en Marcos capítulo 16, 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea que esto de evangelizar es crucial. ¿Por qué? Si no evangelizamos, ¿cómo la gente va a ganar conocimiento? Si no hablamos a la gente de la palabra de Dios, ¿cómo van a entender? Si no vives tu vida de acuerdo a la palabra, si no mantienes un testimonio, ¿cómo van a ver si lo que tú dices es verdad o no? Y finalmente, esto es Romanos 10, este verso creo que es el lema de nosotros, literalmente. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermano, yo sé que hoy tocamos varios temas y muchos de ellos controversiales, pero fue con toda la intención. Queremos tocarle los botones a todos ustedes. Queremos que despierten. Están dormidos y tienen que verlo de esta forma. Le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y sí, nos vamos a librar del juicio que Dios va a hacer al mundo, porque Dios va a juzgar al mundo con justicia, pero de todas formas nos van a pedir a rendir cuentas por lo que tú hiciste con el tiempo que te dieron, por los dones que te dieron, por los talentos que te dieron, por la gente que tú tuviste oportunidad de hablarle. Vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Amén. Algo serio. Y Santiago dice que la fe sin obra es muerte. Él no quiere decir que por obra vamos a ser salvos, sino que el que tiene esa salvación, amas al Señor. Y cuando tú amas al Señor, vas a tener obra, vas a querer trabajar, vas a querer hacer cosas que agraden al Señor. Y el amor del Padre está en ti, te vas a preocupar por las demás personas y por su salvación. Así que esas obras dan testimonio de esa salvación que hay en ti. Y nada, con esto queremos dejarlo. Quiero leer un verso más. Discúlpeme, esto es bien importante. Este verso yo digo que lo he leído tantas veces, pero es tan importante. Para las personas que dicen, tengo miedo que no puedo acercarme a nadie, no puedo hablarle a la gente de Cristo, tengo miedo de acercarme a alguien por el COVID. Okay. Eso se llama cobardía, tener miedo, ser un miedoso. Voy a hablarle bien honesto. Ser un miedoso es ser un cobarde. Pero entonces, hay veces que la gente dice, la cobardía es de Dios, eso es un pecado. Bueno, ¿qué dice la palabra? Apocalipsis 21, verso 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú estás padeciendo de esta enfermedad del pecado, empieza con cobardía. Los cobardes es el primero en la lista. Mira qué cosa. Si tú estás padeciendo de esto es una enfermedad espiritual, me atrevo a decirte. Tú tienes que primero arrepentirte y pedirle perdón a Dios por haber tenido miedo y por haberte dejado llevar por el miedo sin hablarle a otra gente, porque les digo desde ahora que eso es un pecado. Tener miedo es un pecado, ser un cobarde es un pecado. Sí, y realmente es condición humana el tener miedo, claro. Pero ser cobarde es una persona que se deja dominar por el miedo, y el miedo es que dispone sus pasos.
sus pensamientos y sus decisiones. Sí. Así que es válido tener miedo, Claro. pero usted reprenda, pida al Señor fortaleza y dele para adelante, Así es. que de los cobardes no se ha escrito nada. Y ahí había gente con mucho miedo, pero hicieron la voluntad del Señor y sí se escribió algo y palabras de luz y de Sí. vida. Así que con esto nos despedimos. Queremos bendecirlo. Gracias por estar este ratito con nosotros y va a ser la primera de muchas. Sí. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a buscar. Pienso que se le puede sacar mucho a estos ratitos. Así que bendecimos y nada, estén pendientes a las próximas publicaciones que hagamos. Chao.